evento. El día de hoy tocaremos el tema de liderazgo de cirugía de tórax antes, durante y después del COVID-19. Estamos de manteles largos. Tenemos como invitado principal al doctor Luis Marcelo Argote Green, nuestro invitado internacional. Y pues bien, estará acompañado en una mesa redonda con el doctor Juan Carlos Jacinto Tinajero, quien ya presentó un webinar. Y bueno, les comento la dinámica. Ahorita ingresan con micrófonos y cámaras cerradas para posteriormente que termine la charla poder dar la palabra para que hagan directamente sus preguntas a los autores. Les comento también que se les entregará una constancia de asistencia en agradecimiento a su participación. Y pues bueno, les informo que en esta ocasión se hará una dinámica interactiva, por lo que es importante que tengan a la mano sus teléfonos celulares, que puedan tomar una foto o códigos QR en donde se les estará haciendo unas preguntas y tendrá posibilidad de contestarlas en el momento para hacer unas gráficas al final. Ahorita haremos un par de minutos a que ingresen los demás participantes. Y pues bienvenidos, muchas gracias. Bueno, como les comentaba, este es el código QR que les solicito amablemente puedan escanear para poder participar en esta dinámica interactiva. El día de hoy el doctor realizará una presentación con el apoyo de unas diapositivas, unas preguntas para que ustedes puedan participar.
Bueno, pues bienvenidos, buenas tardes. A nombre de Cipsa Rey, les damos la más cordial bienvenida, perdón, a este quinto webinar. En nuestro webinar del día de hoy se titula Liderazgo de cirugía de tórax, antes, durante y después del COVID-19. El día de hoy tenemos una dinámica interactiva con los dos doctores que nos acompañan. Estamos de manteles largos con compañía del doctor Luis Marcelo Albotequín. El doctor es nuestro invitado internacional. Y pues bueno, les platico un poco acerca del doctor. El doctor es especialista en cirugía de tórax de la University Hospital en Estados Unidos, en Cleveland, y pues bueno, es candidato al MBA de George Washington University School of Business. Fue jefe y profesor de cirugía torácica en nutrición en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, aquí en la Ciudad de México, y se formó en el Hospital Brigham and Women's Hospital, en la Escuela de Salud Pública en Harvard, y de igual manera miembro de diversos consejos editoriales nacionales e internacionales. El doctor cree firmemente en el liderazgo transformacional. El liderazgo puede transformar los equipos de trabajo para un crecimiento económico, personal, social. Asimismo, tenemos también la compañía del doctor Juan Carlos Jacinto. El doctor Juan Carlos Jacinto hizo su cirugía general en la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana y también realizó estudios de cirugía de tórax en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición en la Ciudad de México. La dinámica del día de hoy es una mesa redonda en donde el doctor Luis Marcelo te hablará sobre el tema del liderazgo y el doctor Juan Carlos Jacinto nos contará su experiencia acerca del COVID-19. Y bueno, damos la bienvenida. Estamos muy emocionados y contentos de tenerlos aquí. Doctor Luis Marcelo Arote, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Isabel? Gracias. Quiero agradecer a todos esta invitación tan amable. Quiero agradecer a todos los invitados, a los que se unen hoy en esta ocasión que tenemos esta crisis que nos aleja por una parte y que nos acerca ahora, ¿no? Quiero agradecer a todos los invitados, los que nos regalan un poco de su tiempo, que tan valioso es, y que nos acompañan de Centroamérica, de Sudamérica, incluso a Michael Hansen de Holanda. Queremos agradecer que los tengamos aquí. Entonces, la idea de hoy es tener una conversación muy cercana, a pesar de estar tan lejos, de que podamos platicar acerca de un poco de liderazgo, un poquito compartir nuestra experiencia junto con mi compañero de mesa el día de hoy, de una mesa redonda, un panel. Yo diría que es un panel de expertos porque él también es un experto en cirugía de tórax y compartir un poquito de lo que hacemos en cirugía de tórax, sobre todo en estas épocas que tenemos el problema de la pandemia y que este virus afecta a nivel sistémico, quiere decir afecta a todo el cuerpo, pero también afecta específicamente a los pulmones y algo que estamos aprendiendo acerca de este nuevo virus y la afección o los efectos que tiene en el tórax, ¿no? Entonces vamos a hacerlo un poquito mezclado porque no todos los que están en esta conferencia son cirujanos de tórax, pero la idea es que les deje algo esta conferencia y podamos juntos crear nuevas ideas y ver sobre todo qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a hacer juntos y cómo vamos a formar un futuro juntos nuevo en esta nueva realidad que tenemos y en el nuevo orden, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer una interacción, vamos a contestar unas preguntas, después voy a presentar una conferencia que habla un poquito de liderazgo, un poquito de lo que hicimos en cirugía de tórax antes del liderazgo, luego lo que se hace en cirugía de tórax durante la pandemia, y luego vamos a hablar un poquito de lo que vamos a hacer en cirugía de tórax en el futuro y unirlo un poquito en cómo
en cómo vamos a liderar, cómo queremos ser líderes, cómo queremos seguir y cómo queremos liderar en el futuro, ¿no? Y claro, y vamos, quiero invitar también a Juan Carlos Jacinto, al doctor Juan Carlos Jacinto tiene un doctorado también por la Universidad del Valle de México, y también que nos comparta su experiencia personal y profesional de lo que es padecer estas enfermedades. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Primero, quiero que pues, voy a compartir mi pantalla para ver si nos pueden, esto es, ahorita vamos a hacer la primera pregunta, fue de una palabra, ¿cómo defines liderazgo? Tenemos 12 contestaciones ahorita, si nos pueden contestar esta pregunta en una palabra, ¿cómo defines liderazgo? Y vamos a dar unos 15 segundos más para que todos den qué es lo que opinan de esto, y vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es ¿cuál de las siguientes opciones, cuál es el mayor depredador en la naturaleza? Entonces, Doctor, hay opción... perdón Ajá. que me interrumpa, no está compartiendo pantalla. ¿Me apoya, por favor? Sí, claro que Gracias. sí. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ya. Pero no veo el link para compartir pantalla. Sí, no tengo para compartir pantalla aquí. En la parte de abajo. Ok, share screen, aquí está. Es que está en inglés, entonces no lo entiendo. También están contestando en el chat. Es importante que les comente, el chat está abierto también para que ahí si gustan participar. Perfecto, entonces creo que si estoy compartiendo, voy a compartir aquí está. Ok, entonces esta es la siguiente pregunta, que es la de ¿cuál de los siguientes es el mayor depredador de la naturaleza? Bueno, vamos a dar unos cuantos segundos más para que hay 5 personas que han contestado. Si pueden contestar en Menti también, y ¿Sí puedes poner el logo en Menti? se está viendo, esas son las contestaciones. Y luego, tenemos ahora la siguiente, la tercera pregunta. Ahora la van a ver, ahora que tengan, para los que no hayan, los que acaben de llegar, este es el QR que tienen que escanear con su teléfono, le toman una foto y los lleva directamente al cuestionario, y luego ya lo van a poder contestar, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta, ¿el futuro de tu país es? Y quiero que escriban unas cuantas palabras, un par de palabras, cuál es el futuro que crean que es de su país, y luego vamos a compartirlo todos. Yo esto voy a compartirlo con ustedes, luego les voy a enviar un archivo con todas las contestaciones de los 120 participantes que van ahorita. Vamos a dar unos 30 segundos más. Doctor, le comparto las respuestas que vienen en el chat. Mauricio Alejandro Santillana, la pregunta número 1 nos dice iniciativa. A la pregunta... Eso después las vamos a compartir, Okay. Isabel. Yo ahorita creo y después las vamos a compartir. Luego les van a, porque esto vamos a hacer como va a ser su presentación, y quiero que luego vean si cambiaron su idea después de esta presentación, después de la conferencia, que las ideas que vamos a exponer, a ver si cambiaron su forma de ver las cosas, ¿no? Durante esta crisis, tus líderes te hicieron sentir, y vamos a ver cómo los hicieron sentir. Y esta es la última pregunta. ¿Qué tipo de líder te gustaría tener en una crisis? Uno humano, uno asertivo, uno cooperativo, ¿no? Entonces, vamos a dar unos 10, 15 segundos más para que contesten.
Ok, entonces ahora vamos a pasar ahora a al final vamos a hacer otra vez las mismas preguntas y con una pregunta extra y vamos a ver si es que cambiamos en algo, ¿no? Entonces, vemos ahora la conferencia, si se ve, Isabel. Sí, doctor, Ok, perfecto. Entonces, esta conferencia la nombramos Liderazgo en Cirugía de Tórax, antes, durante y después del COVID. Entonces, vamos... no, te quedaste en el chat. No está compartido. Okay. Están las gráficas, doctor. Sí es, no sé. Ok, perfecto. Sí, Una disculpa. Todos estamos aprendiendo con estas nuevas. Quiero presentarles primero un video de lo que es el liderazgo, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es el primer chico que está bailando ahí es alguien que dice, no, este cuate está loco, ¿no? Y el segundo que va ahí es muchas veces el papel del segunda persona que va ahí es infravalorado. Y él él también, lo más importante de la segunda persona que va ahí es que también es un líder. Y ese líder es el que rompe el paradigma de hacer el ridículo, ¿no? Entonces, vean cómo invita a sus amigos y llega la tercera persona, y entonces ya tres ya es una multitud, ¿no? Entonces el otro le dice que vengan a los amigos, después los que ya estaban pensando si voy o no voy, se unen a hacer estas cosas al parecer ridículas, y entonces se ha hecho ahorita un movimiento, ¿no? Entonces el liderazgo, vemos que no solamente es uno el líder, sino la segunda persona que va ahí también es un líder, y después se unen más y llega un momento que todos pueden llegar a ser líderes. Entonces, es muy importante que nos cuestionemos en cuanto a esta idea que tenemos que el líder solamente es una persona el que sale al frente del grupo, y que veamos lo importante que es que a veces los que están siguiendo también son líderes, y lo importante que es para crear un movimiento el que también sepamos seguir y convertirnos en líder, ¿no? Entonces, esto es algo bien importante en cuanto a liderazgo. Los líderes son reales los líderes reales y genuinos no son nominados, votados o nombrados. Estos reales y genuinos emergen en las crisis. Estas crisis nos hacen tener, ver cuándo es cuando nacen líderes, ¿no? Estos momentos tan importantes como esta es la Sinfónica en Cleveland, que es la segunda sinfónica más importante de Estados Unidos después de la de Boston. Y si ustedes ven, es toda de aluminio, es una belleza, y ahorita no puede ir la gente a disfrutar la música, que es solo una de los grandes problemas que tenemos con el COVID, ¿no? Solo voy a mostrar un par de imágenes de los daños que causa el COVID. En el lado izquierdo tenemos una imagen del tipo de neumonía que causa el COVID. Ven cómo se empiezan a formar algunos pequeños orificios. Esto fue un mes después de tener la infección,
y un mes después, en junio, vean cómo se cavitó, se hizo un hoyito y se perforó el pulmón y fugó aire. Y esto es lo que ocasiona que un paciente que está muy enfermo y que va saliendo de la enfermedad, como dura tanto tiempo y luego se tuvo daño el pulmón, hace que se cavite, que se perfore, que se ponche, por así decirlo, y entonces hace lo que se llama un neumotórax, y entonces hay que entrar a solucionar el problema, ya sea que se ponen drenajes. Este paciente terminó con una cirugía bilateral compleja, pero está vivo, pero sobrevivió al problema, ¿no? Estos son los otros problemas que hemos visto asociados a las neumonías. Han tenido problemas en la pleura, infecciones, y en pacientes muy graves, para no tener que operarlos en cirugías enormes, se hace una pequeña incisión y por ahí se drena el líquido que se colecta, o un empiema o pus alrededor del pulmón, y se puede solucionar sin tener que hacer una gran incisión en el tórax, ¿no? Ahora, una de las preguntas que pusimos, ¿cuál es el mayor depredador del mundo? Y muchos pusieron que el humano. ¿Qué creen? El mayor depredador, habría que preguntarnos. Los virus, hay 10 a la 31 potencia, o la 31ª potencia. Es decir, que en litro de agua de mar hay 200,000 especies diferentes de virus. Imagínense la variedad que tiene. Y en ese litro de agua hay 100 billones de partículas de virus. Entonces, sin lugar a dudas, y este billón de partículas y todos los virus que viven en el mar atacan y matan a una quinta parte del plancton al día. Por eso el gran depredador más bien son los virus. Los virus son unas partículas de DNA que están ahí en el centro de la pantalla. Son unas partículas de material genético, ya sea RNA o DNA, y que luego secuestra a la célula y hace que esa célula trabaje, la vuelve un esclavo de él, hace que produzca más partículas de virus y de repente hace que explote y se sueltan todos los virus. Ese es lo que hacen los virus. Entonces, por eso este artículo en El Economista habla de cómo los virus han formado nuestro mundo, porque nosotros tenemos mucho DNA que ha sido también puesto por los virus. De hecho, la placenta está formada con una partícula viral. Lo que hace que la placenta en los mamíferos se pueda formar fue originado a partir de un virus. ¿Okay? Entonces, eso nos habla de la interacción que tenemos en la evolución de los virus. ¿Cuál es la fisiopatología o cómo se causa el problema de las... Quiero poner aquí por si alguien comenta algo en el chat, pero ahorita no lo puedo tener. Pero bueno, quiero compartir con ustedes qué es lo que causan los problemas en esta infección. Muchos se ha visto que son problemas de coagulación, que causa trombosis, coágulos en las vías circulatorias, y eso causa lo que se llama una tormenta de citocina, y esto ha ocasionado muchos de estos problemas que vimos en la imagen hace rato que les mostré, que es destrucción del pulmón. Se poncha, por así decirlo, el pulmón, y luego hay que hacer resecciones pulmonares incluso, ¿no? Pero todos estos se ha visto en una serie de autopsias en una de las revistas que usamos en el área médica, ¿no? Es el New England Journal of Medicine. Paso a lo que sigue. Entonces, esto nos da problemas trombóticos, que hace que incremente los problemas arteriales o venosos, que haya isquemia o falta de oxígeno en las piernas o brazos, y haya microtrombos, o sea, pequeños coagulitos en las series de autopsias, ¿no? Estas son las cosas que hemos estado viendo. Y esto es ya una de
una de las famosas gráficas que todo el tiempo vemos, que es de la Universidad Johns Hopkins, donde se muestra que hay más de 25 millones de casos a nivel mundial, con casi 1 millón de muertos al día. Esto fue en agosto 30 cuando copié esta gráfica, pero se puede sacar ahí en la página web de Johns Hopkins. El liderazgo de cirugía de tórax antes de esta pandemia, ¿no? Entonces, antes era muy común cuando yo estudié, cuando fui a la universidad, que dijeran, no, bueno, pues el tipo de dirigente, de líder coercivo es, tienes que hacer lo que yo te diga. El autoritario es, pues ven conmigo, ¿no? El afiliativo es, las personas vienen primero, ¿no? El democrático es lo que tú opinas, ¿no? El que siente, lleva el paso, el que te pone el paso es, hazle como yo te digo ahora. Y el que hace como coaching es, bueno, tú intenta de hacer esto, ¿no? Entonces, estos son diferentes tipos que en 2011, cuando se publicó esto específicamente en una revista de cirugía de tórax que fue original en una publicación del Harvard Business Review, que es de líderes, es como se describían a los líderes, ¿no? Nosotros como estudiantes de medicina o residentes muchas veces no recibimos un entrenamiento de liderazgo, que yo creo que es básico, muy importante para hacer lo que quiero mostrar en un rato, ¿no? Son cosas que uno aprendió, a veces causando pues muchos errores, teniendo muchos errores, y eso creo que podemos mejorarlo, ¿no? En la vida, Marie Curie, que es ahorita, se cumple 100 años, ganadora del dos premios Nobel, la vida, nada debe de ser temido, solo entendido. Eso aplica mucho ahora a la pandemia, y ahora es el momento de entender más para que podamos temer menos, ¿no? Uno que está todos los días en contacto con gente en el hospital y en contacto de la vía respiratoria, pues entre más entendemos, pues se nos quita más el miedo o nos aguantamos, ¿no? Y ya. Entonces, durante la crisis, esto ya vimos que ha causado una crisis internacional a múltiples niveles en los sistemas de salud y en los sistemas económicos. Hay barreras, las barreras que ha habido o que había, se han roto. Esto fue en un curso, muchas de estas ideas, como lo presento aquí en el extremo, el cuadrante inferior derecho, fue un curso que se hizo de liderazgo durante crisis en salud, de la Escuela de Salud Pública, de la Escuela de Negocios de George Washington, que está en Washington, D.C., que es un curso en línea y por eso pudimos seguirlo. Y en ese curso lo que vimos es cuáles son muchas de estas crisis, por ejemplo, las crisis de septiembre 11, las crisis de otras pandemias que ha habido, de SARS, de MERS, y en este caso de SARS-CoV-2, se han roto barreras para utilizar la telemedicina, para no tener que llevar a los pacientes a los hospitales, mantenerlos en su casa. Y en Estados Unidos lo que se hizo es se rompieron todas esas barreras que había antes, dijeron, ya estuvo, se van a quitar las barreras de cobros, de cuestiones económicas. En este momento cualquiera puede accesar a las aplicaciones para empezar a dar consultas de telemedicina. Hubo muchos startups o negocios incipientes que explotaron porque se empezaron a utilizar, ¿no? Y hubo muchas cuestiones de innovación frugal o innovación que sobre todo en los países de Latinoamérica y en países en vías de desarrollo somos especialistas en crear innovación frugal, que es la innovación con pocos recursos, hacer pequeños cambios para que nos sale cosas más baratas o que podemos usarlo varias veces. Y esto nos ha llevado a algunos éxitos durante esta crisis, ¿no? Creemos que durante estas crisis el liderazgo debe de ser efectivo y tiene que ser a nivel local y regional, porque vemos que las diferentes áreas, diferentes zonas incluso dentro de los países y dentro de los estados,
tienen diferentes niveles de enfermedad. Hay unas áreas, hay unos áreas de los mismos estados en el que el grupo poblacional es más de una edad mayor. Hay unos grupos que, por ejemplo, hay puros grupos de college o de escuelas. Entonces, es diferente la transmisión y por eso tenemos que ser muy locales para el manejo de estas crisis, ¿no? Las políticas tienen que ser congruentes y uno tiene que tranquilizar cuando está en el área de liderazgo, tranquilizar a la población. ¿Cómo se tranquiliza a la población? Ya vimos, actualizar, informar constantemente a la información, y dar información veraz y lo más constante posible es extremadamente importante, ¿no? También hicimos, lo más importante es tener una empatía, hacer sentir segura a la población y creamos un modelo que se llama We Care, que quiere decir a nosotros nos interesa, y en ese modelo de We Care era, hacemos sobre todo mostrar empatía y es de varios pasos, cada letra quiere decir algo para llegar a la población y poder mostrar que nos interesa cómo están las cosas, ¿no? Entonces, en la práctica el liderazgo se aplica todos los días, ¿no? Hay que tener mucha inteligencia emocional para hacer la toma de decisiones. Y mientras se hace medicina, debemos de tener una innovación frugal, que es tratar, por ejemplo, cuando no había muchas mascarillas N95, cómo las vamos a guardar, cómo se van a esterilizar, que se usaban batas de plástico, que se usaban batas de tela, cómo se lavaban. Todas estas innovaciones, cada quien en su diferente área tenía que hacer innovaciones, ¿no? Por eso salieron otras diferentes startups, hubo muchas tecnologías que se hicieron y nuevas startups que se fueron juntando, ¿no? Ahora, esta tecnología y la telemedicina en respuesta al COVID-19, hubo cambios que tuvieron que hacerse para que las aseguradoras y el gobierno empezaran a cubrirlas. Ahorita yo estoy muy interesado, Juan Carlos, a ver qué nos comenta en México y Latinoamérica, si hubo algunos cambios para que las aseguradoras cubrieran esto de la telemedicina. Sé que las aseguradoras están haciendo portales, tomando como la telemedicina en sus manos, pero creo que es algo importante que la telemedicina se quede en los médicos, ¿no? Pero eso es algo muy personal, ¿no? Los liderazgos y los cambios en la educación médica es importante. En esta reunión creo que puede haber varias enfermeras, estudiantes de medicina, y es importante la falta de exposición a casos que tuvieron. Por ejemplo, los residentes de cirugía, pues no tenían casos de cirugía. Todos esos casos selectivos se tuvieron que suspender y por lo tanto hubo 3, 4 o 5 meses que no hubo casos en los que ellos entrenaran. Y hay algunas súper especialidades que duran solo un año después del entrenamiento de 5 años de cirugía y luego hacen un año. Si de ese año que hicieron de súper especialidad se perdieron 5 meses, ustedes imagínense el impacto que tuvo negativo por la falta de exposición a casos, ¿no? También la formación de equipos ad hoc especializados para la crisis, por ejemplo, en nuestro caso específico en la cirugía de tórax, donde es muy difícil que el gobierno o alguien nos diga cómo se deben de hacer las cosas. Entonces, cuando son grupos o equipos muy especializados, se tienen que hacer grupos o equipos ad hoc muy, muy específicos para ciertas cosas. Por ejemplo, cirugía de tórax, nosotros no paramos de trabajar porque nuestras cirugías no son electivas. Las que paramos son las cirugías selectivas. Pero como el 80-90% de nuestros pacientes tienen cáncer, pues no se puede retrasar la cirugía por cáncer tanto tiempo. Entonces, al principio, pues teníamos que ver que no tuvieran síntomas. Cuando empezaron a haber estudios, empezamos a tomar pruebas rápidas o de PCR y se tienen que tomar 3 días antes de la cirugía. O sea, se empezaron a modificar las cosas
expresas a partir del conocimiento del equipo, sobre todo nosotros que operamos el pulmón, por eso tenemos que ser todavía más cuidadosos, ¿no? Pero no se podían retrasar nuestros casos. La crisis de salud global puede causar disrupción en los sistemas de salud y en la economía, y es necesario formar emprendedores para abordar los temas disruptivos. Ahora, el liderazgo es una relación emocional. Las conclusiones es que tenemos que prepararnos para nuevos desastres, pandemias. Necesitamos líderes emprendedores durante las pandemias. El tipo de liderazgo depende del momento. La empatía es extremadamente importante. Nuestra preparación ahora determinará nuestro futuro. Los cirujanos de tórax, algo muy importante, se juntaron y dijeron: necesitamos tener precauciones universales, restringir las cirugías que sean electivas y usar terapias alternativas. Tenemos que conocer este autor, Peter Sagan, en este libro, Naciones Disunidas, en vez de unidas, o Estados Unidos, ahora es Estados Disunidos, explica cómo es el cambio del orden mundial a partir después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo un modelo, un orden mundial, y ahorita ese modelo mundial ya cambió, porque ya la Unión Soviética ya no está, ya no es Estados Unidos contra la Unión Soviética. Entonces ese modelo ya no está funcionando, por eso los países se están contrayendo. Estados Unidos, les recomiendo este libro, sobre todo en la parte final, habla de la relación de México y Estados Unidos y por qué es una buena cosa que tengamos una relación y por qué México tiene un apalancamiento en esta relación. Entonces, ¿qué nos va a guiar en el futuro? ¿Qué es? Por eso puse el liderazgo en cirugía de tórax después, el futuro. ¿Qué nos va a guiar ahora? Entonces, les recomiendo, revisen estos metas de desarrollo sustentable de la ONU, que están basados en economía, sociedad y el medio ambiente. Estos 17 metas van a guiar nuestras decisiones en el futuro. Entonces, específicamente en México, el 52% del Producto Interno Bruto, la mitad del Producto Interno Bruto dependen de las pequeñas empresas y dan el 80%, 8 de cada 10 empleos son formados por las micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo va? Estos pequeños negocios son los que van a hacer crecer la economía o no. Entonces, tenemos que apoyar y tenemos que centrar estas economías, estos desarrollos de emprendedores para mejorar, centrados en lo humano y en el medio ambiente, para crear un desarrollo sustentable. Si desarrollamos 3 metas de estas, como todas están relacionadas, estamos en realidad impactando en las 17. ¿Ok? El emprendimiento humano, el human entrepreneurship, es un estilo de vida basado en la empatía, en la equidad de género, en el empoderamiento, y el futuro va a empezar por nosotros si queremos hacer estos cambios, sobre todo basados en el liderazgo servil o para servir, ¿no? A veces esto tiene una mala connotación, pero el liderazgo efectivo tiene que ser basado en la innovación, basado en ser eficiente, en tener empatía, en ser humano y en crear y en determinar nuestro futuro a partir de de ser humano y de tener empatía con todos, ¿no? Entonces, ahora me gustaría pasar esto para doctor Juan Carlos Jacinto, y bueno, gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos un par de preguntas. No sé si las vamos contestando. ¿Quieres contestar primero, Marcelo? Son respecto al tema que presentó. Yo creo que sería bueno, se las comento. La doctora Ana Lilia Chavarra nos pregunta, ¿qué opina usted de la falta de liderazgo para la toma de decisiones y coordinar efectivamente el control de la pandemia en las autoridades federales en México? Ahorita, en un rato, ahorita el doctor Juan Carlos Jacinto va a hacer una presentación
nos va a dar su experiencia también de cirujano de tórax y tiene también experiencia personal en cuanto a la enfermedad y qué es lo que padece la enfermedad y qué es lo que es tratar la enfermedad. Entonces, Bien, las dejamos al final y puede que les abramos el micrófono. ¿vas a presentarlo Sí, o ya el doctor lo pasamos a presenté Juan al inicio. Carlos? Si gusta abrir su cámara, doctor, bienvenido, muchas gracias. Perfecto. Sí, hola, muy buenas tardes a todos. Otra vez, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar nuevamente con todos ustedes y hoy compartiendo, bueno, con un gran amigo, el doctor Luis Argote, que tenemos el privilegio de que hoy esté con nosotros. Y pues muchísimas gracias. Voy a hacer una breve presentación porque creo que en esta ocasión sí va a ser más importante la interacción que tengamos con la audiencia. Estas preguntas interesantes como las que generó la doctora. Pero bueno, voy a compartir la pantalla. Ahí me pueden ver bien, ¿verdad? Sí, doctor, sin problema. Se ve y se escucha perfecto. Bueno, creo que es una breve presentación, pero yo iniciaría con esta pregunta. O sea, hablando de liderazgo, o sea, ¿son necesarios los líderes en esta pandemia COVID-19? Entonces, hay muchas definiciones de líder, pero una de ellas que coincide mucho es, un líder es un sujeto, es una persona que influye, que modifica el comportamiento, ¿sí?, de sus compañeros o de de su equipo de trabajo, con fines de modificar una conducta, desarrollar procesos con la finalidad de lograr metas, ¿no? Entonces, para que un líder logre que una persona modifique una conducta o desarrolle una serie de medidas, procesos, prácticas, etcétera, como simplemente en esta pandemia lo estamos viviendo, ¿no? El usar el cubrebocas, la sana distancia, el uso de antisépticos, el lavado de manos, etcétera. ¿Cómo influye esto en las personas para que lo desarrollen, ¿no? El doctor Argote en su plática mencionó algo muy importante, que es la confianza. Entonces, lo primero que se necesita es que generemos confianza en la gente. Una pregunta muy importante es, ¿nuestra población confía en nosotros como profesionales de la salud? Entonces, es un poco complejo. Voy a ir desarrollando una serie de puntos que creo que son importantes en esta pandemia. Imagínense, ¿cómo está nuestra población ante esta ya no amenaza, sino este virus que llegó intempestivamente y nos ha puesto en jaque, ¿no? Entonces, ha generado una situación de crisis emocional, una situación de ansiedad, ¿sí?, de miedo, ¿sí? La población está, una buena parte, un porcentaje importante de nuestra población tiene miedo. Entonces, tenemos que generar esta confianza. Entonces, recibimos los médicos, la mayoría de la gente del panel que son médicos, ¿cómo están viviendo esto? Recibimos llamadas todos los días de pacientes, familiares, amistades, conocidos, etcétera, porque les duele la cabeza, porque tienen fiebre, porque les dio tos. Y entonces una de las preguntas es, ¿tengo COVID? ¿Qué hago? ¿Qué me tomo? Y entonces, pues se genera un fenómeno de la relación médico-paciente muy complejo, ¿sí? Porque por una parte, bueno, nos están pidiendo con esto de la distancia recetar por teléfono,
A veces no vemos a los pacientes, no los recibimos. Hay mucho personal de salud que no está ejerciendo, que prefirió cerrar el consultorio, y hay otro que lo está haciendo, pero no tenemos un control para saber si está tomando las medidas adecuadas en su consultorio para recibir pacientes con sospecha de infección por coronavirus, ¿no? Es decir, no sabemos si su consultorio es una verdadera área de triage, para lo cual se han desarrollado manuales, hay procedimientos, ¿sí? Y bueno, y en el caso de los pacientes que desarrollan síntomas y un cuadro muy sugestivo de infección por COVID, o que tienen una prueba positiva por COVID, la siguiente pregunta es, ¿cómo me va a ir? ¿Me va a dar solo fiebre y me permaneceré en la casa con paracetamol y voy a mejorar? ¿O voy a desarrollar una neumonía? ¿Qué tipo de neumonía? Y la verdad es que a estos 4 o 5 meses que hemos vivido esta pandemia en el país, sí hemos logrado estratificar, se han reproducido los factores de riesgo descritos, sociodemográficos. Esto es más, se están afectando más los hombres después de los 40 años, comorbilidades como hipertensión y diabetes y el sobrepeso son los principales factores de riesgo, y la mayoría de los pacientes que están ingresados cumplen con estos criterios, ¿no? Entonces, pues, te hacen pensar mucho, ¿no? O sea, ¿para quién? ¿Cómo se generó este virus? ¿Por qué afecta a la población económicamente productiva, ¿no? Entonces, es muy complejo. Entonces, ¿qué necesitamos para mitigar ese miedo, esa desconfianza, la ansiedad y por ende que la gente haga caso a las autoridades sanitarias en un universo más pequeño, en nuestro universo alrededor, que es como se debe de empezar, ¿sí? En nuestra área de influencia, nuestros pacientes, nuestro consultorio, nuestro servicio, cómo generamos esa confianza para que la gente modifique las conductas y podamos controlar esta pandemia, ¿no? Entonces, ¿se necesitan líderes? Yo creo que sí. Como bien mencionaba el doctor Argote, también esta pandemia pues nos ha retado y nos ha desnudado como población. Pasaron muchas cosas cuando inició la pandemia, como llegó de manera intempestiva, o nos avisaron y no hicimos caso. Bueno, pues no había cubrebocas en el 95, las caretas de alta eficiencia, los respiradores, bueno, de un costo, subieron su costo 300, 400% y no había. Entonces, vaya, como sociedad también nos desnudó de una manera muy, muy cruel, ¿sí? Sabiendo que los médicos necesitábamos este equipo para poder atender a los enfermos, ¿sí? Y bueno, eso por una parte, de las cosas a lo mejor no tan agradables, de las cosas, vamos a decir, que pudimos solventar gracias a la tecnología, es debido a que los pacientes ingresaban y estaban incomunicados. Bueno, pues se generó una red de información por medio de los celulares, de las tablets. Se les permite a los pacientes tener un celular para poder comunicarse con su familia. En las instituciones de salud, por ejemplo, en el IMSS o en el ISSSTE, hay un sistema de información por internet a distancia, donde al familiar, ¿sí? El familiar tiene una cuenta donde recibe los mensajes que se generan en el sistema digital, donde se le dice qué es lo que debe de hacer: permanecer en casa, cómo está su familiar, que la mayor parte de la información es que el familiar está grave, permanezca en casa y bueno, recibe este tratamiento,
Se les informa si tienen que venir a firmar un consentimiento para una traqueostomía, para algún procedimiento. Entonces, bueno, eso es en cuanto a los sistemas de salud. La gente no quiere ingresar, obviamente. ¿Por qué? Porque una vez que ingresa el familiar, pues, muchas veces no lo vuelves a ver hasta el desenlace o no lo ves. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo informar a los familiares ansiosos de un paciente que está ingresado, intubado en una unidad de terapia intensiva? ¿Sí? ¿Cómo comunicarte con esa esposa, esos hijos, la mamá, el papá de los pacientes? Pues indudablemente se necesitan líderes humanos que puedan entender esto y que tengan empatía para poder pues acompañar en nuestra sociedad ante esta situación que es muy grave, ¿no? Y así como líderes también poder desarrollar esta serie de prácticas, como que el paciente tenga un celular o una tableta en su cama, ¿sí? Es difícil, a veces nos encontramos con tradiciones muy arraigadas en el personal médico, en el personal de enfermería, trabajo social, donde dicen, no, nada ingresa. No se está entendiendo realmente el problema, ¿no? Entonces, eso es por una parte. Otro problema que se está viviendo, ¿sí? Y que es un reto más para los líderes, y ojalá que sea una oportunidad para formar líderes, ¿no? En esos residentes que, como bien mencionaba el doctor Argote, en este momento tienen truncada parte de su entrenamiento, sobre todo en las áreas quirúrgicas, ¿sí? Pero, bueno, pues también en otras áreas, ¿no? El geriatra, el internista, el nefrólogo, pues ahorita están viendo terapia intensiva, ¿sí? Neumonía, síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, todo esto relacionado a COVID. Entonces, también debemos de aprovechar esta pandemia para generar y desarrollar a estos líderes, ¿no? Establecer los equipos de trabajo es complejo. Nos estamos enfrentando contra el burnout de los con una mascarilla que te causa una compresión en la cara importante, que te deja úlceras, con un respirador, usar un traje que aumenta la temperatura 3 veces, estás transpirando todo el día. Hay un buen porcentaje de médicos que son claustrofóbicos, no toleran el traje, ha habido casos de desmayos, etc. Entonces, todo esto que es repetitivo, todos los días ponerme el traje, todos los días entrar a la unidad de terapia intensiva, está causando también problemas en el personal médico. Nos estamos enfrentando a otra serie de fenómenos. No me dejarán mentir alguna gente de la audiencia. Los líderes están establecidos por la gente de terapia intensiva, así están diseñados los equipos de trabajo, lo acompañan los médicos que se puedan, otorrino, gineco, cirujano, internista, residentes y básicamente pregrado no estuvo, pregrado creo que fue una decisión acertada, están en todo su derecho, fueron a casa, pero también se da ese fenómeno, ¿no? Somos una sociedad reactiva, una sociedad demandante del a mí no me toca, el sindicato atrás, no me dan el equipo. Es complejo y esto, a final de cuentas, está mellando en los equipos de trabajo y desafortunadamente, bueno, pues todo esto se traduce de manera negativa en los resultados que estamos teniendo, ¿no? Por si el trabajo es difícil, si no nos ponemos de acuerdo, si no desarrollamos verdaderos equipos de trabajo, esto no se va a lograr controlar, ¿sí? No vamos a tener los resultados esperados. Entonces, por lo tanto, es donde piensas, si tú fuiste profesor de pregrado, posgrado,
tuviste la responsabilidad de formar gente, hay que inculcar esto que mencionaba el doctor Argote, hay que desarrollar el liderazgo, ¿sí? Las ciencias del comportamiento, o sea, el médico atiende personas, el médico interrelaciona con otros médicos y el médico debe de generar confianza en la sociedad, entonces debe de ser un líder y tenemos que generar esto. Lo que les mencionaba del burnout, ¿sí? Cada vez pues los médicos se están cansando, hay pocos médicos, desafortunadamente se tiene que estar ahorita contratando personal que pues no tiene mucha experiencia en las áreas de terapia intensiva, se le da, intenta dar la capacitación, se le da la capacitación en cursos breves, ¿sí? Muy dirigidos, que también deben de ser una oportunidad, que nos prueban en esta área de la pedagogía, de la enseñanza, para ver qué impacto realmente tiene todo esto que hacemos, ¿no? Y que nos cuesta como sociedad, que nos cuesta como país. Entonces, creo que ese es algo bastante importante. Entonces, ¿necesitamos líderes? Claro que necesitamos líderes, ¿sí? No sabemos cuándo va a terminar esto, pero lo que vaya a durar el día de mañana, a partir del día de mañana, todos y cada uno de nosotros tratemos de ser un líder humano, ¿sí? Si estamos en la posición de hacer el coaching, hacerlo de una manera responsable, ¿sí? Aunque parezca paradójico lo que mencioné, pero así debe de ser, ¿sí? Y si estamos en procesos de formación, bueno, pues tratar de identificar la gente que nos da confianza, la gente que nos inspira y unirnos en los equipos de trabajo. Bueno, pues dejamos abierto para preguntas. Sí, claro, doctor, ¿sí me escucha bien? Sí. Gracias. Si gusta entrar a cámara también el doctor Argote, tenemos aquí un par de preguntas en el chat. Sin embargo, les informo a los asistentes que tenemos también la posibilidad de que soliciten la palabra si gustan hacérselas directamente a los doctores. Sería para nosotros un gusto que les pudiéramos abrir el micrófono. Un minutito. Parece que no. Les voy a mencionar las preguntas que tengo en el chat y si nos apoyan, por favor, a responderlas. Ana Lilia Chavarria, doctora médico general. ¿Qué opina usted de la falta de liderazgo para la toma de decisiones y coordinar efectivamente el control de la pandemia en las autoridades federales en México? Pues yo creo que sí ha habido, yo lo que he visto desde el punto de vista federal es que ha habido una buena coordinación a nivel federal. Sería no justo de mí decir si veo coordinación a nivel estatal. Yo creo que Juan Carlos ha visto más, está más imbuido en eso. Yo lo veo desde acá, desde otro país y pues la verdad, por lo menos a partir desde el punto de vista federal, lo que se da para la gente, o sea, a nivel gobierno, Secretaría de Salud, veo que todos los días hay información y es bastante veraz, pero a nivel estatal yo creo que Juan Carlos está más, y local, ¿no? Juan Carlos, ¿tú cómo lo ves? Sí, claro. Yo coincido, o sea, la parte que ha tomado la cuestión, sobre todo de manejo de la información y recomendaciones, el manejo de los semáforos en la pandemia, sobre todo a nivel federal, yo creo que lo ha hecho bien, ¿sí? Es complejo, o sea, somos una sociedad difícil. Otra cuestión también que nos reta, pues es
¿Cómo vivimos la democracia? Digo, desafortunadamente, no quiero politizar esta presentación. La pregunta tiene un tinte que pues difícilmente tengo que mencionar algo, pero también cómo vivimos la democracia, donde también los estados tienen su autonomía, el gobierno federal dicta una recomendación, emite una recomendación de semáforo y en otros estados se toma una decisión diferente, eh, confiando en los datos que ellos manejan, ¿sí? Porque pues también hay estados muy grandes, ¿sí? O sea, Nuevo León, los estados del norte, Chihuahua, etcétera, y son una población con un clima, sistemas de salud muy diferentes. Entonces, el gobierno federal, yo lo que he seguido, ha confiado, ¿sí? Les ha permitido que tomen estas decisiones, vamos a decir, autónomas, porque tienen autonomía también. Yo platicando con muchos colegas que están en el interior de la República, ¿sí? Pues lo están viviendo muy parecido. O sea, hospitales llenos. No puedo decir malos resultados. O sea, la neumonía grave que se presenta en un 10 a 5% de los pacientes que se infectan. 5%, pero multiplíquenlo por el número de personas que somos. Van a ser muchos casos, ¿sí? Y eso no es un dato nacional, es un dato internacional. Entonces, creo que esa situación pone a veces al gobierno federal, al responsable del manejo de la pandemia, en una situación un poco incómoda, porque hay muchas opiniones, ¿sí? Creo que lo han hecho bien, pero el problema nos rebasa el problema. Bueno, a veces, como lo estamos viviendo en nuestro país, hay otras opiniones paralelas, donde bueno, eso es problemas de información que sí estamos viviendo y pues eso hace que la población, como lo mencioné, somos una población muy reactiva, muy sensible, que no olvida, tenemos fenómenos históricos, que bueno, de cualquier cosa que nos causa un conflicto, bueno, pues reaccionamos, ¿no? Pero bueno, pues yo espero que podamos ejercer, inspirar a la población, generar la confianza para controlar esta situación. Bien, muchas gracias, doctor. Tengo aquí una pregunta dirigida a usted. Stephanie Hernández pregunta para el doctor Juan Carlos Jacinto. ¿La relación médico-paciente dominante puede afectar el liderazgo? Sí, de acuerdo. O sea, en ambas partes, ¿no? O sea, creo que una relación se basa en la comunicación. Entonces, si bien se debe de establecer, si no, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Perdón, si es, o sea, ¿a quién se debe de escuchar? Por el conocimiento, ¿no? Entonces, indudablemente, ante una situación de salud delicada, tienes que escuchar a tu médico. Sí es muy dañino la posición autoritaria o el liderazgo autoritario, como lo mencioné, con familiares que están ansiosos, que tienen miedo, que están gastando, que están estresados por la situación de salud de un familiar. Entonces, realmente te debes de saber comunicar, ¿no? Y del otro lado, pues también, ¿sí? Es indudable que estamos viendo familiares, familias, incluso los mismos pacientes que pues están reaccionando, están refiriendo un poco toda esta ansiedad hacia el grupo médico, ¿sí? Digo, afortunadamente ahorita hay menos información, pero hace 2 o 3 meses hubo aquí en el país, pues, información muy lamentable, ¿no? Bueno, agresiones, invasión a hospitales, opiniones que generan más desconfianza al grupo médico. Entonces era lo que mencionaba, ¿no?
es donde realmente necesitamos a los líderes. Y el líder local, o sea, el líder que empieza desde el médico de una zona de influencia pequeña, que es una colonia, ¿sí? Y de ahí en adelante el centro de salud, el hospital general, hasta los de tercer nivel. O sea, poco a poco tenemos que generar esa confianza, ¿no? Entonces sí, tiene que haber comunicación entre las dos partes, tenemos que ser receptivos y ser muy claros, ¿sí? Dar información. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tengo aquí una pregunta para el doctor Argote, del Luis Iván Waldo Hernández. Un saludo y abrazo al doctor Argote Green. Quisiera preguntarle qué tanto se vio afectada la formación de residentes en cirugía de tórax en su institución por la pandemia y si tiene alguna recomendación al respecto para los que estamos en formación. Muchas gracias. Es excelente pregunta. Muchos saludos, felicidades al doctor Iván Waldo. Un honor que nos esté viendo, ¿no? Muchos saludos hasta allá, hasta el INER. Excelente cirujano de tórax y en lo personal y en lo profesional. Excelente pregunta. Nuestros residentes, la verdad, no tuvieron tanta afectación por lo mismo, porque seguimos teniendo un volumen de casos muy importantes. De hecho, de todas las divisiones de cirugía, de todo el sistema de salud, en el sistema de University Hospitals, hospitales universitarios de Cleveland, tengo 25 hospitales. Cuando estoy de guardia, estoy a cargo de 25 hospitales. Son muchos centros hospitalarios y la única división de cirugía que no perdió dinero, que fue como nos miden o número de casos, fue cirugía de tórax, porque todas las demás especialidades operaban menos, pero nosotros operamos incluso más que el año pasado, en comparación con el año pasado, y eso que ya no somos 6 cirujanos, solo éramos 4, pero el número de casos aumentó mucho porque tenemos más hospitales y porque no paramos. Lo único que dejamos de hacer es operar, por ejemplo, cirugías selectivas, por ejemplo, hernias hiatales gigantes, pero el cáncer de esófago lo seguimos operando, el cáncer de pulmón lo seguimos operando, los tumores mediastinales lo seguimos operando. Todas esas cirugías se siguieron haciendo y las otras son problemas infecciosos, por ejemplo, un empiema o sea, un problema de infeccioso que lo tienes que solucionar. Entonces, los residentes no tuvieron, o sea, hasta teníamos más trabajo. Entonces, pues ellos, su entrenamiento no paró. La cirugía cardíaca sí tuvieron un poco menos de casos, porque todas las casos que podían diferirlos, los diferían, y los casos, pero seguían operando los casos de isquemia cardíaca, bypass, pero los casos de cáncer, por eso fuimos la única división de cirugía que hizo hasta más casos que el año pasado. No sé si eso... Muchísimas gracias, doctor. Tenemos aquí a una participante. Le vamos a ceder la palabra a Guadalupe. Buenas noches, doctor Juan Carlos Jacinto. Mi nombre es Guadalupe Cisneros, soy enfermera. Usted mencionaba que un líder debe ser humanista. Yo me refiero a esta situación. Usted comentaba que respecto al personal que estuvimos de paramédicos y médicos que estuvimos frente y seguimos estando frente a esta pandemia, me refiero al tema del liderazgo. Nosotros nos vimos afectados muchos por el síndrome de Burnet. ¿Por qué? Porque realmente no teníamos la información correcta, no hemos tenido la ayuda psicológica, que la tienen todas las unidades médicas. Sin embargo, nunca vi que se hicieran presente para apoyarnos, para capacitarnos, para darnos un apoyo psicológico realmente para enfrentar esta situación.
porque no únicamente nos veíamos afectados nosotros al iniciar a tratar un paciente o al inicio de esta pandemia y en todo el tránsito, sino también el riesgo era también de nuestras familias. El gobierno federal, tanto como estatal, se vieron rebasados en sus capacidades, no se vio el liderazgo tal como era, ni siquiera humanista, o sea, me enfoco en lo humanista. ¿Por qué? Porque no nos dieron los equipos necesarios. Yo creo que si hubiéramos tenido los equipos necesarios para atender este tipo de pacientes, que era lo que más yo me vi afectada en este caso, porque cuando me tocó iniciar a área COVID, me dieron únicamente un cubrebocas, una batita, unas botas y mi gorro, y te metes, ¿no? Y no sabíamos, en realidad se estaban iniciando los protocolos para atención de este tipo de pacientes, y yo entré muy estresada, ese fue mi caso. Tenía miedo de poderme contagiar porque no tenía las medidas necesarias, y yo digo, ¿dónde se vio el liderazgo ya tanto federal como estatal? Realmente se vieron rebasados en su totalidad, y nunca, hasta la fecha, yo creo que no hemos tenido apoyo psicológico, que hubiera sido una parte también muy fundamental y muy importante para todo nuestro personal. Yo creo que nos mandaron a la guerra sin armas, sin capacitación y sin la información adecuada. Y usted decía, bueno, es que el personal se apoyaba en sindicato. Yo creo que era una forma de defensa de nuestro personal, y yo no lo veo ni los critico de esa forma por tener miedo a enfrentarse a algo que no conocemos. Y yo creo que esto pasó a nivel mundial. Nadie sabía cómo enfrentarse psicológicamente. ¿Por qué? Porque no únicamente arriesgamos nuestras vidas, sino también la de toda nuestra familia, bueno, quienes contamos con familia. Entonces, yo sí quisiera saber, o sea, usted decía, un líder humanista, ¿dónde? ¿Dónde se vio? ¿En qué momento? Que el gobierno federal estuvo asertivo, como dice el doctor, el semáforo sí, todo lo de afuera, pero ¿quién apoyó realmente al personal médico, al personal de enfermería? Yo quisiera saber, ¿realmente se vieron rebasados en su totalidad? Nos dejaron a un lado, nos pusieron como un centro de barrera hacia toda la población. Iniciamos a recibir muchas agresiones por la mala información que se estaba dando. Nunca se vio la defensa total hacia el personal. Si ellos hubieran tenido también, nosotros hubiéramos tenido esa defensa, yo creo que sin miedo nos hubiéramos enfrentado, sin consecuencias. Sin embargo, yo creo que aquí faltó mucho liderazgo y sigue faltando. Yo creo que es un virus nuevo, sí, una pandemia que no hemos vivido que es la primera vez que se presenta, pero faltó mucho, mucho. Y yo creo que, como dice el doctor, sería muy bueno enfocar una materia en liderazgo en medicina para que no nos vuelva a pasar esta situación y algunos médicos puedan sacar adelante todas estas situaciones. Le agradezco, doctor. Sí, muchas gracias por su testimonio, sus palabras. O sea, realmente podríamos hablar de muchos aspectos de cómo lo hemos vivido. Mencionaba el doctor Argote, bueno, yo también personalmente lo viví, me infecté, estuve una semana ingresado, tuve disnea, o sea, no sabía a dónde iba a parar, y completamente de acuerdo, no sabes cómo te va a ir. Digo, aquí quisiera hacer un pequeño homenaje a un compañero de internado paralelo a mí, el doctor Vicente Hernández Vite, que falleció la semana pasada con segunda neumonía por COVID y no pudo salir adelante. Y pues prácticamente le podría decir que somos iguales, no sabes cómo te va a ir, porque él sí, porque a otros no. Y lo que usted menciona, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Esa es la realidad. Y hace mucho daño como sociedad, como profesionales de la medicina, bueno, cómo no estamos listos para enfrentar estas situaciones, ¿no? Entonces, efectivamente, si el personal de atención a la salud entra al área COVID y entra con miedo, tiene mayor riesgo de infectarse, porque esto ya está muy comprobado.
el punto de mayor riesgo cuando te infectas es cuando te retiras el equipo de protección personal. O si estás nervioso, si estás cansado, si estás fatigado, etcétera, es mucho riesgo, ¿no? El impacto social que tiene para la gente que decidió ya no regresar o sea, darse este tiempo en un hotel, aislado digo, los que pudieran tener la opción de tener, no sé, un departamento aparte, de ya no llegar a la casa y pues no ver a tu familia, pues eso también no, se habla poco. Entonces, pero yo le puedo decir personalmente que quien siempre ha estado en la trinchera, en la primera línea de batalla es enfermería. Y eso yo lo viví. O sea, sí puedo decir que de las 8 horas de un turno, siempre hay enfermeras. Y desafortunadamente, a veces entra un médico. Y entra media hora o entra una hora. Y sí los extrañas, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay que mencionarlo así. Efectivamente, hay lugares donde te dan tu equipo de protección personal. Se lo digo porque sigo ingresando, sigo formando parte de equipos de COVID. Ahora para los procedimientos, porque es todo este fenómeno, lo que mencionaba el doctor Argote. Ahora el cirujano tórax está muy activo están haciendo una serie de problemas a los pacientes. Si no requieren traqueostomía, hacen neumotórax, entonces tienes que estar ahí. Y sí, te dan las bolsitas y pues dice que el equipo está completo, pero le falta el cubreboca, le faltan las botas, etcétera, ¿no? Y el personal de salud de su bolsa está como, pues, gastando, invirtiendo en su protección, ¿no? Y eso es loable. Eso sí, como sociedad, se ha vivido en muchos hospitales, ¿no? Donde a mí me encantaba trabajar en un hospital público muy grande de la ciudad, porque se daba esa solidaridad, donde tú le decías a la familia o al paciente, ¿no? Mire, lo mejor es hacerlo así, ¿no? Mínima invasión, etc. Pero no lo tenemos, doctor. Ahorita vemos cómo lo hacemos. Y entonces haces una simbiosis, ¿sí? El conocimiento médico y la práctica, ¿sí? Que se adquiría aquí en hospitales de alta especialidad en el extranjero y que lo podías aplicar gracias a la solidaridad de la gente. Eso hacía muy rica la práctica. A mí me dan ganas de ir a trabajar todos los días, ¿no? Entonces, vaya, también sucedió la otra parte. Yo creo que también es interesante como las enfermeras, enfermeros, pues bueno, ya hasta se vuelven un poquito fashion, ¿no? Escogiendo los gogles, el tipo de cubrebocas, etcétera. Es una forma de vivir esto, ¿no? Y un poco de lo que decían de la parte del liderazgo es importante, también uno es la empatía con el personal. Es importante escuchar al personal, no solo a los pacientes, al personal, al personal, a todo el personal, ¿no? A todos los integrantes del equipo. Y como líder hay que entender que generalmente al final, cuando pasan las cosas, después de que pasa la crisis, la población recuerda al líder, por ejemplo, a Winston Churchill, a muchos de los líderes, no recuerdan tanto hacia dónde los llevaron. Recuerdan más bien lo que los hicieron sentir. Entonces, es algo muy importante que los líderes tienen que dar a sentir algo y la gente, la población va a ser lo que recuerda. Entonces, es algo, por eso es tan importante que los líderes se preparen en todos aspectos, no solo esos que en inglés les dicen soft skills, que son las pequeñas, los conocimientos suaves, que los conocimientos suaves son saber escuchar, saber entender, tener inteligencia emocional. Esas son las cosas que muchas veces cuando empezamos, por eso puse antes de cómo era el liderazgo antes, que era más el cirujano tiene que ser rudo y tiene que ser enfático, tiene que ser asertivo. Y muchas veces no nos enseñaron cómo ser líderes. Y el liderazgo tiene que ser humano, tiene que ser, tenemos que entender lo que está sucediendo a todos en el equipo
E insisto, la comunidad va a recordar lo que les hicimos sentir. Y el liderazgo tiene que ser humano y tiene que ser servicial. Tienes nuestro mayor forma de servir o de ser líder es servir a los demás, ¿no? Entonces, eso tiene que ser muy importante siempre que tengamos de liderar. Y tenemos una pregunta muy interesante del doctor Manuel Peña, que está en nutrición, y le agradezco su presencia. Es acerca de la seguridad en la aplicación de consultas de vía remota. Y quería también ver la experiencia del doctor Juan Carlos o la experiencia de todos los médicos que están en las consultas remotas. Fue un impresionante de cómo explotaron, ¿no? Cómo esta crisis nos hizo entrar a las consultas, la telemedicina, hacer consultas con diferentes aplicaciones. Y es algo que tenemos que tener el ojo en esto, porque ya sea en el medio privado, en el medio académico, cualquier medio, es algo que yo creo que no se debe dejar a otros áreas. Por ejemplo, las aseguradoras están poniendo estos servicios y eso puede ser un problema porque ahora los que van a estar manejando las consultas médicas para servicio de su compañía van a ser las consultas, van a ser las aseguradoras. Y pues eso ya sabemos que ahí a quién sirven, quiénes son sus jefes. En cambio, los jefes de los médicos son nuestros pacientes. Y de las enfermeras, y por eso tenemos que ser líderes serviciales, tenemos que servir a los demás y tenemos que ver qué es lo que necesitan esas personas, y por eso yo creo que tenemos que ser líderes en esas áreas de consultas de vía remota. Específicamente en cirugía de tórax, yo no me gusta verlo desde primera vez por consulta a distancia, a menos que sea algo muy específico. Ya cuando voy a operar al paciente, lo voy a planear, lo tengo que ver en persona, tengo que verlo, tengo que explorarlo, pero por ejemplo los seguimientos que el paciente solo viene a su seguimiento de 6 meses después de haberse operado de un cáncer pulmonar o de algún tumor y nada más es saber que no tenga manchitas en la tomografía, que es lo más importante, pues ¿para qué hacerlo ir al hospital? Entonces, los pacientes están muy contentos. Yo siempre les pregunto, ¿está contento con su consulta por vía telefónica? Y generalmente ellos están muy contentos, claro, cuando les doy buenas noticias. El día que les tengo que decir, señora, pues usted tiene un nódulo pulmonar nuevo, o tiene algo que tenemos que explorar, pues ya no les gusta la consulta externa, la consulta por telemedicina, ya quieren ver al doctor, y se las enseño por el teléfono, o sea, o por el... yo uso uno que se llama Doximity y es seguro, es grado médico, que esa es otra cosa, ¿no? Eso va a ir evolucionando, pues podríamos hacer una conferencia, podríamos hacer semanas de conferencias de telemedicina. Yo creo que ese es un tema que se podría tocar en el futuro. Es algo interesantísimo y es el futuro. Llegó para quedarse. Entonces tenemos que tomarlo y tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos nosotros, alguien lo va a hacer por nosotros, ¿no? Entonces es muy importante tomar estas cosas nuevas, ¿no? Bien. Excelente pregunta. Gracias, doctor, por su respuesta. Perdón, un comentario rápido en relación a la pregunta del doctor Peña. No lo sabemos, o sea, qué tan seguro es, o sea, las videoconsultas y todo esto a distancia. Pero no debemos de perder la oportunidad de registrar esta información en qué pacientes sí fue seguro o no, porque, o sea, no sabemos cuánto más va a durar esto y tampoco sabemos si en un futuro vamos a tener otra contingencia similar. Entonces, debemos de aprovechar este tiempo para precisamente registrar esta información, medir el fenómeno, tener lista ese conocimiento para aplicarlo en un futuro, si es que nos llega a pasar, ¿no? Comentario rápido, en las videoconsultas, como todo está a distancia, se está recetando más, se está gastando más, probablemente de manera innecesaria. Insisto, no tenemos todavía los números, tenemos que seguirlo y generarlo, ¿ok?
Y tenemos que informar, sobre todo la gente que lo está haciendo, neumólogos que están haciendo práctica a distancia, que tienen cerrado el consultorio, pero por videoconferencia están atendiendo, mandan del laboratorio a casa, radiografías que se toman portátiles, etcétera. Sería muy importante que nos compartiera el tipo de paciente que realmente se benefició y que se tuvieron buenos resultados a distancia. Gracias. Gracias, doctor. Y Tengo dos nosotros estamos preguntas. viendo, en última, de 30 pacientes que ven un día de consulta, aproximadamente 10 son de telemedicina. Sí. Ok, el doctor Juan Carlos Loranca, que también siempre nos acompaña aquí en los webinars, él nos comenta en el chat. Esta pandemia, países desarrollados tienen una capacidad de desarrollar tecnología como el uso de filtros. Inicialmente fueron artesanales, luego ya mejorados y creando un nuevo producto en el mercado. En nuestros países hemos recurrido a utilizar recursos para crear filtros artesanales, como en el caso del neumotórax. Su experiencia, ¿cuál ha sido? ¿Han comprado filtros hechos para esto o han recurrido a crear filtros artesanales o no los usan? ¿Cómo filtros de neumotórax se refiere? Yo me imagino que sí, dice que los han... Sí, para el Pleurovac. Ok. Bueno, es que... Okay. Sí, siguiendo el concepto de no aerolizar, ¿no? O sea, se vio muy frenado todo lo de cirugía laparoscópica por la insuflación de CO2. Entonces, había hospitales que decían, si no hay filtros, no se hace laparoscopía. Y hubo un cambio regresó la cirugía abierta, ¿no? En muchos lugares. Por eso me acuerdo mucho de nuestro maestro Pat Santillán, ¿no? Que decía, pues para eso te sirve la historia, porque no sabes en qué momento la vas a necesitar, ¿no? Entonces, que es otro tema muy, muy interesante, ¿no? La formación de recursos humanos y líderes, ¿cómo los formamos ahora, ¿no? O sea, si el de mínima invasión puede hacer cirugía convencional, ¿no? Abierta. Entonces, creo que por ahí va la pregunta. A nosotros nos han pedido filtros para colocarlos en el Pleurovac, ¿sí? Colocarlos en el sistema de succión, en el sello de agua. No tenemos prefabricados, estamos improvisando, colocando los de los circuitos del ventilador. Le ponemos un filtro a la chimenea del Pleurovac, del sello de agua, y después se conecta a la succión. Tampoco tenemos conocimiento de cuál es realmente el riesgo de que no tenga el filtro, un Pleurovac, ¿sí? O sea, estamos actuando más, pues obviamente por prevención mayor, sin tener un conocimiento real. Desafortunadamente así tendría que ser en esta contingencia, o sea, si se puede hacer, limitar los riesgos. Pero muy importante pregunta, porque a la par hay otra serie de prácticas que tampoco tenemos la evidencia de si lo que estamos haciendo es bueno, ¿no? En términos de prevención. Hay que registrar la información para poder utilizarla en un futuro, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. No los he visto de manera ya prefabricada. Ojalá que nuestros ingenieros biomédicos y nuestros diseñadores, pues es una oportunidad para ellos, y estamos improvisando en algunos casos. Yo creo que tiene que haber datos para esto, ¿no? La verdad es que se nos pueden ocurrir muchas cosas, pero la verdad es que no hay datos que funcionen, dos, que haya, o sea, que sea aerosol, pues te pones tu N95. Nosotros ni los tenemos, ni hemos tenido problema con eso. Ahora, nosotros tenemos la política de si tiene COVID-19, no se opera hasta que se le quite el COVID-19. Yo sí he visto mucho que hacen traqueostomías en pacientes que tienen una enfermedad activa, pero pues ¿por qué no te esperas 2 semanas a que se le quite, o 3 semanas, o un mes, o lo que sea que necesite para que se le quite, y entonces ya le haces la traqueostomía si es que la necesita? Pero bueno, no hemos tenido que hacerlo en pacientes activos. La mayoría se han extubado o han fallecido, pero no tenemos los filtros.
los pacientes que hemos tenido con neumotórax generalmente ya se probó que no tienen COVID. Entonces o sea, se tienen los pacientes en cuartos con presión negativa y por lo tanto es que no hay tanta preocupación. Si no tienes un cuarto con presión negativa o no tienes filtros HEPA, porque cuando no había presión negativa lo que hacían era poner un filtro HEPA en el cuarto y entonces se filtraba el aire, pero no hemos tenido grandes problemas. Y mira que se siguen todos los casos de contaminación intrahospitalaria, ¿no? Okay. Claro, Ohio ha estado muy bien controlado, ¿no? Ha habido buen control. Qué bueno. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. A usted también, doctor Jacinto. Tengo una última pregunta, esperando, bueno, por presión del tiempo, esperando contestar sus preguntas también, y si no, posteriormente nos pueden escribir a nuestras redes sociales para que también les solicitemos a los doctores que nos apoyen por si les quedaron dudas. Tengo aquí la pregunta del doctor Julio Herrera. Siendo el INER el centro de la pandemia en México, ¿cuál o cuáles serían sus recomendaciones en la formación de residentes de cirugía de tórax? Pues digo, no, es difícil que yo dé recomendaciones. Bueno, además es complejo porque el último lo que quieres hacer o que se debe, yo creo, de hacer es operar a alguien que tiene COVID. O sea, generalmente tratas de no entrar al tórax. Si es necesario, le pones un drenaje, 2 drenajes, y eso es a lo que llega tu intervención como cirugía. Pero claro, es difícil porque sé específicamente que en México se han convertido muchos hospitales a hospitales COVID. Entonces, si todo el hospital es un hospital de COVID y el COVID-19 lo que te causa es una inflamación sistémica con afección principalmente de los pulmones, o la que te mata, por así decirlo, es la afección pulmonar principalmente, pues es en realidad una neumonía. Entonces, en la neumonía el problema es que el papel de la cirugía pues, es muy limitado. Entonces, pues es la parte quirúrgica, pues digo, para la parte de entrenamiento, pues ahora sí que no debe de haber mucha cirugía, porque no están mandando ahí los pacientes que se deben de estar operando. Yo estaría, pues yo no diría que se deben de operar pacientes de COVID, a menos que tengan algo muy específico, ¿no? Se tienen que operar de una apendicitis aguda y bueno, pero eso, pues obviamente tratas de no operarlos a menos que lo necesiten, ¿no? Ok, doctor Argote, ¿le parece bien si procedemos con la encuesta de Menti? Sí, es que tuvimos problemas con la primera, creo que la primera, esta ya va a ser, queremos ver si hubo cambios en lo que, esta creo que va a estar, creo que va a estar, tienen que ir a la página, se llama menti.com, está aquí arribita, sí se ve, sí es, déjenme, No está compartiendo. voy a compartir. Sí, por favor, si nos comparte su QR. Ajá. Para que ya Entonces, lo puedan. van a la página menti.com y y ahí ponen una clave. ¿Cómo comparto mi? En la parte de abajo. Oh, share screen, ya. Perfecto. Me fui al otro. No, va a ser diferente. Déjenme ver. No, es otro QR. Es diferente. Tienen que ir a menti.com y meter este código 5927742. Y entonces van a poder contestar esta pregunta. Es diferente del código QR que presentó el inicio. Exacto, es diferente el código QR. Entonces, menti.com y es ese código 5927742. Y entonces todos juntos vamos a definir qué es lo que es liderazgo.
si damos unos 15 segundos más. El código aparece aquí en la pantalla en la parte de arriba, 5927. Van a la página www. Si ponen en su buscador del teléfono. Gracias. Sí. Okay. Bueno, entonces, ¿cuál de los siguientes es el mayor depredador en la naturaleza? El futuro de tu país es... Creo que no dimos mucha esperanza, pero la idea es que con la idea es que todos juntos queremos un mejor futuro, cada quien en su ámbito, ¿no? Pero eso es lo que necesitamos. Necesitamos un liderazgo humano, buscar en la crisis, buscar en las crisis las oportunidades, ¿no? Pero son áreas de oportunidad que tenemos. Incluso durante esta crisis, tus líderes te hicieron sentir. Es que todos juntos hagamos un diagnóstico y veamos qué es lo que necesitamos, ¿no? Para cambiar o seguir en el mismo curso o cambiar el curso, ¿no? Y la siguiente es, ¿qué tipo de líder te gustaría tener durante una crisis? Cuando tienes una... Bueno, no voy a decir eso, puede quedar para otra conferencia, pero son diferentes tipos de líderes para diferentes tipos de crisis o momentos en las crisis o en los cambios, ¿no? Y la última es, en una palabra, ¿con qué te quedas de esta conferencia? ¿Qué es lo que te dejó en una palabra todas las ideas que se vertieron por la gente que participó, por los médicos, las enfermeras, por los pacientes, No sé por qué se cerró aquí. Ya tiene candado y ya se cerró. Sí, es lo que quiero ver por qué. Ajá. Bueno, ok, ya sé. A ver, vamos a ver. No sé por qué se cerró. Ya está bloqueado. Bueno, pues no sé por qué no funciona, pero yo creo que con esto tenemos bastante Información. Material como para poder trabajar y poder hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, si puedes cerrar, Isa.
Sí, creo que usted lo puede habilitar nada más. Abrirle el candado, ¿no? No me deja, no sé. Déjame. Ok. Sí, no, sí, yo creo que por tiempo, doctor, también ahorita ya sería justo de concluir. Ajá. Sí, Sí. ok. Muchísimas gracias. Bueno, a nombre de Cipsa Trade, ¿ya sí le quedó o se regresó? Ah, está perfecto ese collage. Sí. Contamos con los correos de todos los asistentes. Les haremos llegar una constancia de agradecimiento a su participación. Y pues bueno, yo creo que sería todo lo tratado el día de hoy. Muchísimas gracias, doctores, por su asistencia, por su información, por todo este conocimiento que nos transmite. Y bueno, doctor Jacinto, afortunado y agradecido con la vida por haber salido vencedor de esta experiencia que le quedó de vida. Nos volvemos a ver en otra ocasión. Muchísimas gracias. Y pues bueno, nosotros les dejamos aquí, los invitamos a que visiten nuestras redes sociales y les dejamos un cupón de descuento. Nosotros, Cipsa Trade, nos dedicamos a la distribución del catéter Pleurex. Uno de nuestros principales objetivos es la mejora de la calidad de vida en apoyo con los doctores hacia los pacientes. Y pues bueno, más que otra cosa, es agradecerles su tiempo. Para nosotros es de mucho valor y nos veremos en siguientes eventos. También mencionarles que tenemos estos cubrebocas para niños y para adultos de la marca Heinz en promoción. Visiten nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestros contactos 24 horas, los 365 días del año. Muchísimas gracias por su asistencia. Bonita noche. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctores.